Capítulo 2. Dar y obtener consentimiento. Todos tenemos diferentes límites, así que es importante averiguar a qué cosas le da su consentimiento cada uno. No. Consentir significa aceptar algo, sobre todo si tiene que ver con nuestro cuerpo. Supón que ayudas a alguien a cruzar la calle. Espérate, ayúdate. La otra persona tiene que consentir. Pero si te estoy ayudando. ¿Qué me dices de los pellizcos? No, yo odio que me pellizquen. Hacemos acto de entrega de este premio a Lucía. ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor, pellizqueme, este es un sueño. El consentimiento tiene dos partes. 1. Practica decirle a la gente qué quieres y sientes. ¡Quiero bailar! Consejo: sé claro y directo. Cuanto más practiques, más fácil será. Yo quiero probar esa atracción. 2. Practica escuchar a los demás. Quiero. Porque algo que para ti no es nada del otro mundo, ¡Placaje! para otra persona puede ser muy desagradable. ¿Cómo saber si alguien da su consentimiento? Y no hay un modo mágico de saberlo. Buenas noticias, sí lo hay. Pregúntale y escucha la respuesta. A veces la respuesta es muy clara. No. Y otras veces no es tan directa. Cambiando de tema, ¿qué buen día hace hoy? ¿Está claro que dan su consentimiento? Pues no. La manera en que se viste una persona te dice si da su consentimiento para algo. No. No supongas que sabes por qué alguien se vistió de cierto modo. ¡Wow! Debes tener un montón de ganas de ver. No, es que me gusta vestirme así. La gente tiene sus razones para vestirse como lo hace. La ropa no indica consentimiento. Así que escucha y busca un consentimiento claro, sobre todo si tiene que ver con el cuerpo de otra persona. Y si tienes dudas, significa que no. Espera. Última hora, la gente puede traspasar tus límites sin querer. Asegúrate de decirlo para que todos sepan cuáles son tus límites. Las cosquillas. Mini cómic. Tengo una idea. ¡Para! ¡Si tienen muchas cosquillas! ¡Qué divertido! Ha sido divertido, ¿verdad? No, Las cosquillas en un universo paralelo. me aburro. Tengo una idea divertida. ¿Cuál es? Hacerte cosquillas. Paso. Vale. Tengo una idea. ¿Cuál es? Si nos pintamos la cara azul. Vale.